Bueno, chavos, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro tema. Seguimos con lo que son túneles de viento. ¿Sale? Creo que me había yo quedado hasta por... bueno. Hasta por acá. Bueno. Algo de lo que tenemos que tener presente es que el fluido en un modelo y en un modelo y en nuestro prototipo son diferentes. Algunas condiciones y algunos parámetros tenemos que cambiar. La última clase creo que habíamos hablado un poco sobre lo que eran los criterios de semejanza. Entonces, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, vamos a analizar esta. Dice, para establecer todos los posibles adimensionales, supongamos que intervienen a la vez todas las posibles fuerzas sobre un flujo. Tenemos las fuerzas de presión, las fuerzas de gravedad, las fuerzas de fricción, las fuerzas de elasticidad y las fuerzas de tensión superficial. ¿Por qué tenemos que involucrar a todas ellas? Porque tenemos un fluido, tenemos tenemos la influencia de la gravedad, porque al final del día se está llevando a cabo dentro del planeta. Entonces, esas técnicas de dimensionamiento tratan de encontrar como que todos los parámetros necesarios que vamos a utilizar para desarrollar fórmulas. Entonces, la sumatoria de las fuerzas que tengamos dice que va a ser sigma F o fuerzas de inercia, son las que provocan la aceleración del flujo, ¿sale? Entonces debemos encontrar velocidades tanto debido a nuestro cuerpo en movimiento como las fuerzas que se generan por resistencia al movimiento, por las propias características del fluido a deformarse, ¿no? Como las cuestiones viscosas, por ejemplo, también hay una fuerza, ¿sale? Entonces, acá tenemos un análisis dimensional. Dice, sumatoria de fuerzas va a ser igual a Fi. O sea, significa que muchas fuerzas, fuerza uno, fuerza 2, fuerza 3, ¿va? La fuerza no es más que multiplicación de la masa por la aceleración. Y entonces aquí se hace un análisis dimensional que está multiplicando la densidad por el volumen, que es L cúbica. A ver, dejen checo. Sale, entonces, ya regresé. Bueno, entonces dice que la masa es encontrar eh, la densidad del fluido por el volumen que ocupa. Por eso es ρ, que es de densidad, y L pues representa lo que es el volumen. La L representa unidades de longitud. A simples serían lineales, al cuadrado representarían áreas y al cubo representa volumen. ¿Sale? Entonces, esta es una descomposición dimensional. Luego dice por L por T a la menos 2. L dijimos que es longitud y el T a la menos 2 pues quedaría como división, ¿no? Sería distancia sobre el tiempo al cuadrado, que sería aceleración, ¿sale? Bueno, entonces de acá lo que se hace es, se dan cuenta una agrupación, una L de la L cúbica se pasó para acá adentro y me queda, bueno, sería densidad L cuadrada por esto al cuadrado, ¿sale? Si nosotros nos damos cuenta, L por T, solo así, bueno, sobre T en este caso, pero porque está a la menos uno, representaría la velocidad. Y entonces, ¿qué significa esto? Esta otra fuerza, vean. Aquí teníamos una fuerza debido a la masa por la aceleración. Y aquí tenemos una fuerza debido a la densidad L cuadrada, que puede ser el área, y U cuadrada, que es la velocidad al cuadrado. Si ustedes recuerdan, la fuerza debido a la resistencia de arrastre, o para encontrar la fuerza de sustentación, era un medio de la densidad por el área cuadrado por el área por la velocidad cuadrado. Entonces vean, este parámetro, esto, nos está relacionando la densidad, un área de golpe, de contacto y una velocidad. Y acá estamos nada más trabajando con una masa por una aceleración. Y acá estamos trabajando por una densidad, un volumen y una aceleración. ¿Sí? Entonces vean cómo la fuerza la están desmenuzando. Bueno, entonces tenemos la primera, fuerzas de presión. Eso ya más o menos lo habíamos dejado de tarea, ¿no? Entonces ya nada más es ir así como recordando. Fuerzas de presión va a ser debido a L cuadrada por la presión, ¿sí? Entonces acuérdense que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces es una presión en una área, en una sección transversal. Si hablamos de cuestiones aerodinámicas, el área frontal
de impacto del fluido. Luego tenemos las fuerzas de gravedad, que ya vimos más o menos que son masa por aceleración. L cúbica por ρ representa, ρ es la densidad, L el volumen por la gravedad. Por ejemplo, las fuerzas viscosas. Acá tenemos que en función de la fuerza de presión sigue siendo L cuadrada por tau, que es un esfuerzo cortante. Pero pues acá la se descompone, hace un arreglo de tal manera que sea una longitud, una velocidad y una viscosidad dinámica. ¿Sale? Entonces ya tenemos estos tres parámetros. Entonces vean cómo cada una de las fuerzas me pide un dato que se va a involucrar dentro del fenómeno de un túnel de viento. En un túnel de viento va a haber una presión, en un túnel de viento va a haber una sección transversal, en un túnel de viento pues va a haber una densidad de fluido y la influencia de la gravedad, un volumen de trabajo, por ejemplo, ¿no? En un túnel de viento vamos a tener una viscosidad de acuerdo al fluido que se está desplazando, la velocidad con la que se mueve el fluido y a lo mejor el tramo que se va a mover. Entonces, todos estos parámetros nos van a ayudar a hacer algunos cálculos, ¿sí? Pues en un túnel de viento estamos de acuerdo que ya hay computadoras, hay sistemas que se encargan de hacer estos cálculos. Pero luego tenemos las fuerzas elásticas. Las fuerzas elásticas no son más que una K por una L cuadrada, donde a lo mejor la K la podemos considerar como un factor de deformación, como en la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, aquí yo nada más consideraría que no es L cuadrada, porque en la ley de Hooke, K, que es una constante de rigidez, es fuerza por longitud, ¿sale? Entonces fuerza por la longitud tendría que dar fuerza. Entonces, si es una fuerza elástica, K tendría que ser Hooke. Pero pues aquí pusieron cuadrado. Pero yo consideraría que esto sería a la L nada más. Y luego tenemos una fuerza de tensión superficial, que no es más que un esfuerzo normal, ¿sí? Esfuerzo normal por longitud. Cuando se multiplique por la longitud, pues tendría que quedar la fuerza. Bueno, entonces acá se suman todas las fuerzas, todas. La fuerza de presión, la fuerza debido a la gravedad, la fuerza por viscosidad, la fuerza por cuestiones elásticas y la de tensión superficial, y se igualan a las fuerzas de inercia, que dijimos que era la densidad, el área transversal y una velocidad al cuadrado. Esto lo consideran como una fuerza de inercia. Y ellos hacen unos arreglos y se encuentra una función que depende de 3, 6, 8 magnitudes físicas. Sale la longitud, la presión, la densidad, la gravedad, la velocidad, la viscosidad, una constante de rigidez como resorte y el sigma, que es nuestra constante de tensión superficial, ¿no? Nuestro esfuerzo de tensión superficial. Ahora vean que si de aquí esas magnitudes se dividen entre, o sea, yo quiero que acá quede 0, entonces les hacen una resta, ¿no? Para que puedan quedar 0, pero, más que todo deberían pasarlas dividiendo para que podamos obtener cada uno de los parámetros. Y aquí me queda la unidad. Entonces sería L cuadrada por presión sobre todo esto y nos queda esta parte. L cúbica densidad gravedad sobre todo esto y me quedaría LG sobre U cuadrada y todo esto. Aquí, esto que tenemos acá son algunos parámetros o números adimensionales muy importantes de la mecánica de fluidos, ¿sale? O la aerodinámica prácticamente, ¿no? Entonces, seguimos bajando. Y entonces, bueno, el primero, que sería ese que está por acá, se llama coeficiente de presión, ¿sale? Entonces, importante, bueno, esa es la primera tarea que van a hacer. Número uno, ¿qué es el coeficiente de presión? Enfocado, por supuesto, a la mecánica de fluidos. No podemos, bueno, sí podríamos enfocarlo a la aerodinámica, pero encontrar un tema más enfocado a la aerodinámica de estos números, pues sí es, yo siento que se puede complicar, a menos que busquemos en información en inglés o algo así, a lo mejor si lo encontramos, pero tal cual, como es un tema un poquito más especializado, yo siento que sí va a ser complicado. Entonces, primero, ¿qué es el coeficiente de presión? ¿Sale? ¿Y para qué sirve el coeficiente de presión? Esa va a ser la primera actividad. También el número de Freud, ¿sale? Entonces, el número de Freud, vean de qué resulta. ¿Sí? Se divide todo esto entre esto. Por ahí hay un arreglo de por la cuestión de la raíz, ¿sí?
Bueno, aquí está. Este tendría que ser el número de Frobe, ¿sale? Entonces es como si se multiplicara por su inverso. El número de Reynolds. El número de Reynolds sale de aquí, vean, esto. ¿Sí? El número de Reynolds es un número que nosotros manejamos mucho en mecánica de fluidos. ¿Qué es el número de Reynolds? ¿Y para qué sirve el número de Reynolds? Prácticamente sabemos que es un parámetro que nos indica la conducta de un fluido, ¿no? Si está en una región laminar, si está en una región de transición o una región de flujo turbulento. ¿Qué más datos? ¿Para qué más cosas nos puede servir un número de Reynolds? Para poder determinar la cantidad de carga que vamos a perder en una tubería, en un ducto que sea abierto, por ejemplo, en aerodinámica. ¿Sí? Entre más grande sea el número de Reynolds, significa que el flujo es turbulento y nos genera pérdidas en sí, ¿no? Hay una ecuación de mecánica de fluidos que sirve para calcular la pérdida de carga en ductos y habla sobre coeficientes de fricción. Y el coeficiente de fricción va en función de la rugosidad del ducto, número de Reynolds y ya. Encontramos un coeficiente de fricción en función al número de Reynolds, que se llama ecuación de Culebrook. Entonces, ese es el que hemos utilizado un poquito más, ¿no? Por ahí tenemos luego el número de Mach, ¿sí? Que ahí ustedes van a ver qué significa. Nada más les digo que tiene que ver con cuestiones de velocidad. Ustedes lo han visto, ¿no? En los aviones supersónicos, ¿no? Un avión que va a un Mach 1, Mach 2, ¿sale? Entonces, por ahí más o menos está. Y tenemos el número de Weber. Entonces todos estos parámetros son números que nos van a indicar ciertos comportamientos eh, en el fluido y en el objeto que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Bueno, entonces recuerden, tarea va a ser esto, que es el coeficiente de fricción, de presión, perdón, número de Frobe, número de Reynolds, número de Mach, número de Weber, que son parámetros adimensionales. No tienen unidades, solo es un número. ¿Sí? Así como el del Reynolds, también tienen sus significados. Ahora, bueno, por aquí nos da una bibliografía. William Froud nació en 1810-1879, inglés. Osborne Reynolds, Belfast, ese sí no sé qué sea. 1842-1912. Órale. Ernest Mach, austriaco, del 39 al 16. Vean que eran contemporáneos, Del 810, 842, 839. Huicho, creo que por ahí hay. Debe ser algún pariente, un tío, ¿no? Y luego tenemos a Moritz Weber, de 1871. Sí, que sí era, o sea, no eran tan contemporáneos, pero eran como que del siglo, ¿no? Sale, entonces, eh, aquí es algo de los temas que íbamos a investigar, que vamos a seguir trabajando. Dice, ensayos con modelos. Los modelos se hacen de materiales diversos, madera, escayola, metales, hormigón y plástico. Escayola a lo mejor es un material que es fácil de degradar, ¿no? También se hacen en barro, no sé si lo han visto. No es necesario ensayar con el mismo fluido que utiliza el prototipo. El agua y el aire son los fluidos que generalmente se utilizan. Vean, no es necesario ensayar con el mismo fluido que utiliza el prototipo. Bueno, aquí también tenemos que ser como que conscientes y lógicos que los fluidos más abundantes en el mundo son el agua y el aire. Entonces, pues la mayoría de los objetos que se diseñan normalmente se mueven entre ellos. Eh, Ahorita no tendría yo un ejemplo de algún modelo o de algún proyecto que se mueva en otro tipo de fluido, no sé, mercurio o aceite. Bueno, a lo mejor bueno, ahí en cuestiones de lubricación sí se consideran a lo mejor otro tipo de parámetros, ¿no? Sale. Luego, los ensayos de canalización, puertos, presas, aliviaderos, etcétera, se hacen en laboratorios de hidráulica. Los ensayos de modelos de aviones y en general de cuerpos sumergidos se hacen en túneles de viento y en túneles de agua. Y los ensayos de barcos se hacen en los llamados canales hidrodinámicos. Entonces, así como existen los túneles de viento para hacer pruebas de aviones y coches, vean, tenemos también los otros dos. Entonces, estamos esperando que hagan como
como modelos de juguete, ¿no? Como cuando eres niño y haces una pequeña presa, como cuando eres niño y haces un barquito, ¿no? De papel. A lo mejor entonces, y de manera inconsciente, ¿no? Estamos intentando resolver algunas cosas. Entonces, laboratorio de hidráulica para canales y puertos, presas y todo eso. Barcos en canales hidrodinámicos. Sale por aquí hay unas figuritas, ¿no? Vean, es una presa. Sí, pero por supuesto es a escala pequeñita. Bueno, que ni tan pequeñita. Vean, tenemos unos canales, canales. Hay unos humanillos, ¿no? Y pues tenemos nuestro túnel de viento, ¿no? Y el que ya habíamos platicado y el que estamos trabajando, ¿sale? Ah, bueno, de una vez les digo que también ya hay que empezar, bueno, ya en teoría lo formal que quedó el viernes era eso, ¿no? Lo del motor, ¿sale? Entonces ya para hoy ya hay que iniciar con toda esta parte, ¿sale? Les había comentado que tienen que hacer como que sus soportes. No hay que olvidarse de los soportes. Ahí en el video que puse, pues no lo puse. Se me olvidó. Pero sí hay que hacer los soportes para que podamos, pues para que sea más profesional. Sí. Em, ¿Qué más? La última parte va a ser hacer todo esto. Eso todavía no. Bueno, a menos si ya algunos ya se adelantaron, pues no hay ningún problema. ¿Sale? Bueno. Y entonces, ¿qué más tenemos? Esto ya lo vimos. Ya lo vimos, imagínense todos esos números que platicamos o que hemos dicho para hacer cálculos, ¿no? Airflow, Weber, Reynolds. Entonces, ¿quién tiene más influencia de uno sobre otro? Entonces, esa va a ser la primera tarea. La segunda tarea entonces va a ser continuarle a su este a su túnel de viento. ¿Sale? ¿Qué más necesitamos? Pues nada más. Y entonces vamos a dejar ahorita pendiente lo que son los criterios de semejanza, que es lo último en donde nos quedamos. ¿Por qué? Porque para que más o menos, bueno, igual tengamos una idea, vean, para la semejanza dinámica tenemos que saber qué son el número de Reynolds, el Reynolds del prototipo, el Reynolds del modelo, el número de Freud, para el modelo, para el prototipo, el número de match y el Weber, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las semejanzas de esos números? Y vean, aquí tenemos algunos cálculos. Les digo, no va a ser eh, pues no nos vamos a meter tanto en cálculos, a menos que lo que sea necesario, pero pues aquí nada más queremos ver cómo se relacionan los modelos a escala. O sea, a lo que me refiero es cómo debo interpretar los resultados de resistencia, por ejemplo, de fuerza, de velocidad, de un prototipo que es pequeñito a uno que va a ser a mi modelo real, ¿sí? A un barquito que a lo mejor lo haces de madera a escala contra contra el modelo de ese barquito que te va a pesar toneladas, que a lo mejor va a estar hecho de acero, ¿no? Entonces, ¿cómo va a afectar el golpe del agua? Todo ese tipo de fenómenos, la corrosión, la velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se utilizan los criterios de semejanza. ¿Cómo vas a transformar todas esas fuerzas o cómo las vas a analizar tanto en el prototipo como en el modelo? Entonces, acuérdense las fuerzas que se ponen a trabajar ahí, que son desde la gravedad, las fuerzas de presión, las fuerzas elásticas, las fuerzas viscosas, fuerzas de tensión superficial y todo eso. ¿Va? Sale pues. Entonces, ya estamos. Ah, sí, igual hagan un bueno, sí, mejor la investigación nada más. Y fuga.